muchísimas gracias por acompañar este proceso de reflexión, este proceso de participación, que como nos dice el Papa Francisco, es una convocatoria que él hace a toda la Iglesia mundial. Nosotros, si recordarán, fuimos convocados en algún momento para participar de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y ya José nos compartirá un poquito cómo va ese proceso. Pero también estamos siendo convocados a un proceso sinodal. Acuérdense que sínodo significa caminar juntos, del año 2021 al 2023 inclusive, ¿no? Toda la Iglesia mundial. Con lo cual tenemos que participar, tenemos que caminar juntos, tenemos que ser protagonistas, porque como también nos dice el Papa, no tiene que haber extras, ni tampoco personas de segunda, sino que tenemos que estar todos. Y este ejercicio se empieza a hacer, ¿sí? Y se va amasando despacito. Y estas posibilidades, estos espacios de encuentro, es eso. Así que gracias por estar, y bueno, y vamos para adelante entonces. Muchas gracias. Gracias, Padre Jorge. Bueno, vamos a compartir hoy para ponernos un poquito en clima en el mes de las misiones y con lo que el Papa nos viene ofreciendo, ¿no? Con el videíto del mes, ¿eh? Y bueno, lo utilizamos también para rezar, para pedirle a Dios que nos ayude a sintonizar con esta palabra que nos propone el Papa Francisco. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿Dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Pidámosle al Señor entonces que nos acompañe con su espíritu a lo largo de este espacio de asamblea, que Él nos regale de tener sabor a evangelio en cada uno de nuestros días, en nuestras acciones, en los gestos cotidianos, y también, ¿por qué no?, en todo esto que empezamos a compartir y a soñar y a poner en común para nuestra diócesis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Padre Jorge. Le vamos a pedir a José, entonces, que ustedes muchos participaron del proceso de la escucha, de la asamblea, así que José nos compartirá un poquito, bueno, cómo está eso, qué es lo que pasó, cómo vamos a recibir las conclusiones, porque ya que fuimos escuchados, queremos también saber en qué quedó todo ese proceso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Padre Jorge. Compartirle entonces en dos palabritas, un poco para hacer un reconto de este camino hacia la Asamblea de América Latina y el Caribe.
En el mes de enero el Papa Francisco nos convocaba a participar de este proceso de escucha para la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que se va a llevar adelante en el mes de noviembre, ¿sí? Allá en México. Es una asamblea que ya viene caminando, ya con los preparativos desde el año pasado, con la convocatoria del Papa en enero, y el proceso de escucha en el que participamos nosotros como diócesis a través del sitio web oficial de la Asamblea Eclesial, a través de un formulario que tratamos de que le llegue a cada uno de ustedes a sus computadoras, a sus celulares, participando de una guía que había de trabajo, de preguntas, un cuestionario, del cual se podía participar de manera personal o grupal, un cuestionario que tenía temáticas eclesiales, sociales, para que nosotros, desde cada uno de nuestra realidad parroquial, diocesana, pudiésemos participar y aportar, ¿sí? El Papa, cuando nos convocaba en el mes de enero, decía, es una reunión del pueblo de Dios en perspectiva sinodal, con la participación de todos, de los que frecuentamos la iglesia, de aquellos que también no la frecuentan o dejaron de asistir, y aquellos que por algún motivo quedaron heridos en el camino y que también pudiesen participar de este proceso de escucha que se llevó adelante, o de aquellas voces que incomodan a la iglesia y que muchas veces por ahí cuesta que escuchemos. Bueno, se llevó adelante ese proceso de escucha entre el mes de abril y agosto, ¿sí? Lo pudimos hacer de manera grupal o personal, y se hizo una síntesis de ese trabajo. Dicen desde el equipo organizador del CELAM que aproximadamente 70.000 personas habremos participado de ese proceso de escucha, y ya está circulando, les va a llegar también a ustedes, y si no pueden acceder a través de los sitios de nuestra diócesis, una síntesis narrativa con las conclusiones de este proceso de escucha, ¿sí? Van a ver que cuando tengamos acceso a esa síntesis son las temáticas que nosotros fuimos leyendo y participando, cada uno desde nuestra mirada, y van a ver que está dividida como en bloques, ¿sí? Como en cuatro bloques, ¿sí? Con esta metodología que para nosotros nos resulta muy familiar, el ver, iluminar, actuar, un bloque con temas así prioritarios para tener en cuenta. Esa síntesis ya está publicada, así que ya le vamos a avisar oportunamente cómo podemos acceder o hacerle llegar ese trabajo. Y es una síntesis, no es un documento oficial, una síntesis narrativa que a nosotros nos ayuda a ver por dónde fuimos caminando, y seguramente ya estarán armando el documento de trabajo para que en la asamblea que se lleve adelante en el mes de noviembre puedan trabajar con la participación de todos nosotros. Así que en este camino de la asamblea estamos entonces leyendo la participación de todos nosotros, y bueno, rezando para que el Espíritu Santo siga iluminando a los que van a estar participando, ya sea por Zoom o presencialmente. No sé cómo será que lo tiene organizado en concreto el equipo allí en México en el mes de noviembre. Así que en la etapa que estamos es leer, releer y acompañar con nuestra oración este proceso de la primer asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Gracias, José. Así que les vamos a hacer llegar a todos las conclusiones. Seguramente quizá vean ahí en algunos la mano de ustedes, ¿eh? Capaz que algunos dicen, mira, esta fue mi opinión, y entre otras tantas de todo el continente apareció. ¿Sí? Esa es un poquito la clave. Ahí la hermana Mónica ya nos está diciendo por el chat dónde podemos encontrar todas las conclusiones, que vale la pena que las vean, o por lo menos que vean de aquellos temas que a ustedes más les interesó. ¿Sí? Bueno. Sí.
Y también compartir, Padre, que en ese, justamente en ese espacio que les estamos poniendo el link, después lo que se los podemos mostrar al final si quieren, ahí estamos recogiendo todo también lo que a nivel de la diócesis estamos conversando, ya este es el cuarto encuentro, ¿no? Y hemos ido trabajando en salas, la otra vez trabajamos en 20 salas, la última vez en 4, y todo eso que estamos recogiendo, que hace el proceso de escucha desde nuestra diócesis, también está disponible en ese link. Ahí que dice al final Asamblea Eclesial 2021, van a encontrar todo lo que hemos ido trabajando en estas reuniones. Listo, Padre. Bueno, yo hoy les quería presentar un documento que en realidad más que documento es una charla. Yo les cuento cómo fue. El 18 de septiembre, el Papa Francisco a la mañana, como obispo de Roma, convocó a los agentes pastorales de la diócesis de Roma y les dio una charla un poco en la línea de lo que estamos nosotros, hablando del sínodo, convocándolos a este sínodo 2021-2023. Y yo lo leí. Y lo tuve que leer en italiano porque no lo encontraba en castellano. Entonces, a la tarde, el Papa me llamó por teléfono y entonces hablamos de otros temas y en un momento le digo, qué bueno lo que dijiste hoy en la convocatoria al Sínodo de Roma. Y entonces el Papa me dijo, ¿qué leíste? ¿Lo que yo había escrito o cuando dejé el papel y hablé? Y entonces le dije, debo haber leído lo que hablaste, porque claro, no lo pudieron traducir, porque claro, el Papa dejó los papeles de lado y se puso a hablar. Y cuando Francisco hace eso, dice genialidades. Cuando Francisco deja el papel, cosa que ha hecho muchas veces en sus discursos o en sus misas, y se pone a hablar, yo diría, desde el corazón por un lado, pero aparte con un lenguaje mucho más coloquial, mucho más sencillo, dice cosas mucho más contundentes, ¿no? Entonces, bueno, después él se ocupó de pedir que hagan una buena traducción en castellano, que también se las vamos a hacer llegar para que lo puedan tener. Pero yo ahora les voy a hacer una presentación de eso. Y les voy a pedir que lo veamos, que lo leamos en clave diócesis de Río Gallegos. Que cuando yo vaya hablando, cada uno de ustedes pueda pensar en su ciudad, en su parroquia, en su comunidad, en su grupo de catequesis, en nuestra diócesis. ¿Les parece? Entonces, esa es la primera consigna que les pido. Es ir viendo lo que dijo Francisco esa mañana a la gente de la diócesis de Roma, pero que nosotros lo podamos ir leyendo en clave, qué sé yo, parroquia, tanto, mi grupo de catequesis, mi grupo de liturgia, la Cáritas parroquial, la pastoral social, bueno, en esa línea, ¿sí? Yo voy a compartir pantalla, es un PowerPoint y lo voy a ir diciendo. Les vamos a hacer llegar, por supuesto, como les dije también, el texto. Esto lo dijo el Papa el 18 de septiembre a la mañana en Roma. Bueno, ahí pueden ver, ¿sí? Básicamente, lo primero que plantea ahí el dibujo este dibujo, que es el que nos va a acompañar, el que va a aparecer en todo momento, lo van a ver muchas veces, ¿sí? Lo van a ver muchas veces porque va a ser el logo del Sínodo 2021-2023. Dice, por una iglesia sinodal, fíjense qué palabras importantes, comunión, participación y misión, ¿sí? Y lo que nos da es una idea, por un lado, de un montón de gente que si ustedes la miran bien, es toda gente distinta, ¿sí? Es toda gente de distintas edades, de distintos colores, de distintas formas, pero todos van caminando. Todos caminan bajo la sombra de un árbol, que por un lado es un árbol que representa la vida y por otro lado es un árbol como muy abierto, que también quiere representar las alas del espíritu.
guiados por el Espíritu Santo. Esta va a ser una imagen que Francisco va a repetir 1 y 1000 veces. Y con un sol, que por un lado es el que nos ilumina, habla en el texto que les voy a leer de Cristo Sol, el Papa Francisco. Cristo Sol al que no hay que esconder, y al mismo tiempo es el centro que es Cristo Eucaristía, Cristo Pan de Vida. Así que por ahora esta idea, fíjense, nosotros podemos pensar, somos todos distintos, nosotros también queremos comenzar un camino, queremos vernos impulsados por el Espíritu Santo, creemos que este es un camino de vida y queremos que nos ilumine, y mucho más a nosotros que estamos en el sur, que nos caliente el corazón Cristo Sol. Así que bueno, este es el logo que nos va a acompañar en todo este tiempo, y que acompaña a toda la iglesia del mundo. El Papa Francisco, en aquel texto, el Papa lo primero que les dijo fue: esto no es nada nuevo. O sea, el Papa, ¿qué quiere decir con esto? No es que porque ahora está el Papa Francisco, a él se le ocurrió esto de que participemos, de que caminemos juntos. Al contrario, Francisco dice, esto es más viejo que la historia de la Iglesia. La Iglesia siempre fue una iglesia sinodal. Acuérdense que la palabra sínodo significa caminar juntos. Bueno, el Papa dice, en la primera iglesia sinodal uno la descubre en los Hechos de los Apóstoles, donde van caminando las comunidades, donde son comunidades misioneras, comunidades que se pelean, comunidades que discuten, comunidades que comparten, comunidades que se dejan guiar por el Espíritu. Esa es la sinodalidad. Por eso dice Francisco, esto no es nada nuevo. No es que empieza conmigo porque soy el Papa argentino. Esto fue siempre así. Y me permito decir acá en la diócesis, no es esta una idea loca mía, que bueno, porque ahora el obispo es Jorge, entonces, y como el Jorge lo conoce al Papa, por eso nos trae esta idea. Al contrario, esto es un proyecto de toda la Iglesia mundial, pero tiene que ver con nuestros orígenes, tiene que ver con los Hechos de los Apóstoles. Y plantea Francisco que este camino sinodal, esta idea de caminar juntos, supone algo que durante todo este tiempo José nos vino machacando con la Asamblea de América Latina, escucharnos. Y escucharnos, que dice que no es recabar opiniones, dice Francisco, ni investigar, no es hacer encuestas. Vieron que ahora, no sé si algunos de ustedes los han llamado para decir, bueno, ¿a quién va a votar? ¿Qué piensa del país? Ahí te están, más que escuchando, te están queriendo buscar tu opinión, porque del otro lado hay una operadora. Lo que nosotros queremos es escucharnos. Y por eso dice que para escucharnos nosotros, también tenemos que preparar los oídos para escuchar la brisa de Dios. Como muchas veces Dios nos va a hablar a través de los hermanos. Hace unos domingos, si recordarán, después se hizo famoso porque me hicieron una nota en un diario y después eso se replicó. Yo presenté en misa un hisopo gigante, ¿no? Y decía que todos nosotros tenemos tapones de cera. El tapón de la intolerancia, el tapón de no respetar al distinto, ¿sí? Y que de alguna manera los hisopos tenían que ser la humildad, tenían que ser la paciencia, tenían que ser aceptar opiniones distintas. Así que en este camino sinodal, creo que ese hisopo gigante lo tenemos que usar como iglesia diocesana. Todos tenemos que reconocer que hay tapones no solo de cera, sino tapones ideológicos, tapones llenos de prejuicios, y que es un buen momento para destapar los oídos. Como les dije, la sinodalidad, no, esto lo dice todo el Papa, ya está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y expresa la naturaleza de la iglesia, es decir, la sinodalidad tiene que ver con qué es la iglesia. Si uno dice, bueno, ¿y cómo es la iglesia? Bueno, la iglesia es sinodal, porque la iglesia quiere caminar junto, el pueblo de Dios que camina juntos, donde todos somos protagonistas, donde nadie puede considerarse un mero extra. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades, y les dejo esta idea de pensar juntos, no sabemos caminar juntos, no nos sabemos esperar, no sabemos caminar a un ritmo parecido, y al mismo tiempo, donde no somos protagonistas todos, porque hay algunos que son extras, ¿no? Yo a veces pienso cuando a algunos grupos se los piensa para que corran los bancos, para que preparen el fuego para los choripanes, pero a la hora de las decisiones no siempre somos todos protagonistas. El Papa plantea en esa convocatoria algunas
palabras claves. Una de las palabras claves que dice Francisco es inquietud interior. El Papa llega a decir que si no tenemos inquietud interior, algo nos falta. ¿Qué quiere decir que inquietud interior? Que no podemos quedarnos quietos, que hay algo en el alma que se tiene que mover, hay algo en el espíritu nuestro, en las ideas, pensar ideas nuevas, pensar, el corazón tiene que estar inquieto, ¿sí? Dice que esa inquietud interior es consecuencia de la docilidad al espíritu, es decir, si le damos lugar al espíritu, seguro vamos a estar inquietos, pensando cosas nuevas, qué podemos cambiar, cómo se puede hacer esto, cómo se puede hacer aquello, estar inquietos, no achancharnos, podríamos decir nosotros. La segunda palabra clave del Papa, poner en crisis. El Papa dice que no le tenemos que tener miedo a entrar en crisis, a atrevernos. Ahí la hermana Claudia está con el teléfono, con el sonido prendido, hermanita. Gracias. Dice, poner en crisis, atreverse, preguntar, cambiar de opinión, equivocarnos, aprender de los errores, cambiar de dirección y superar creencias que nos frenan y nos impiden movernos y caminar juntos. ¿Cuántas veces hemos dicho, acá siempre se hizo así? Esa frase creo que nos frena, no nos deja avanzar. Acá podría dejarle de vuelta la pregunta, ¿pasa eso en nuestras comunidades? ¿Pasa en nuestros grupos? ¿Le tenemos miedo a entrar en crisis? ¿Tenemos miedo de aprender a equivocarnos, decir, che, vamos para este otro lado? Por eso Francisco también, como otra palabra clave, propone un cristianismo siempre humano. Porque dice, son los seres humanos los que tienen diferencia, nosotros somos distintos, entonces está bueno que podamos ponernos en crisis y que también podamos después resolver las diferencias y las distancias. Otra idea que nos da el Papa, que tenemos que ser familia, próximos, cerca del pueblo. Cerca del pueblo. ¿Cuántas veces nuestras parroquias se han transformado como en pequeños museos, ¿no? Donde viene gente, se van, cerramos la puerta de la parroquia y después la vida cotidiana pasa por otro lado, ¿no? Qué lindo poder encontrarnos como familia grande, como familia con nuestras comunidades, con familia con nuestra ciudad, y vivir y sentirnos cerca del pueblo. Por eso Francisco va a joder varias veces en este texto con nosotros. La palabra nosotros. Dice, nosotros, que significa todos. ¿Se acuerdan algunos si estuvieron o leyeron el mensaje del Papa por los migrantes? El Papa habló de hacia un nosotros cada vez más grande. Hacia un nosotros cada vez más grande. ¿Sí? Todos. Nosotros no es solamente los que están en la iglesia. Ya dirá más adelante en este texto, no nos podemos conformar con el 3, el 4 o el 5% que vienen a la parroquia. No nos podemos conformar. En este camino sinodal hay que salir al encuentro de todos. Porque él dice que Dios ve lejos. Por eso tenemos que salir al encuentro de todos. Y al mismo tiempo dice, Dios no tiene prisa. Es decir, este camino sinodal requiere de paciencia. Requiere de paciencia porque quizá no veamos resultados inmediatos. Requiere de paciencia porque vamos a ir hacia adelante y en algún momento iremos hacia atrás y en algún momento cambiaremos de dirección. Y no estamos habituados a eso en la iglesia. En la iglesia en general tenemos una formación rígida. Nos formaron de una determinada manera y nos cuesta cambiar. Y miren lo que dice Francisco al respecto. La rigidez es una perversión. Fuerte, ¿eh? Es un pecado contra la paciencia y la soberanía de Dios. Esto de creernos los dueños de la verdad. Esto de decir, a mí me formaron así. ¿Qué me vienen a enseñar ahora cosas distintas? Lo bueno de que el Papa tenga 84 años es que nadie puede decir, este joven no entiende nada. Este viene con ideas locas. Porque tiene 84 pirulos. Tiene un corazón joven. Eso es lo interesante. Y cuando él nos habla de una inquietud interior, él es el primero que vive esa inquietud interior. Y es el primero que quiere romper con esa rigidez. ¿Sí? Miren la otra idea del Papa. Inventa la palabra, ¿no? Dice que hay un Dios cardiognóstico. Cardiognóstico quiere decir un Dios que conoce los corazones. Bueno, qué lindo tener la confianza de que Dios conoce el corazón de nuestra diócesis. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe que a veces hay cosas que nos cuesta cambiar.
Dios sabe que a veces nos cuesta caminar con otros. Dios sabe de lo que nos pasa, de lo que sufrimos. Dios sabe de nuestras certezas. Dios sabe de nuestras riquezas y de nuestras pobrezas. Eso nos tiene que hacer caminar con confianza, porque Él va a nuestro lado. Ser una iglesia entonces en camino. Miren, dice el Papa, no dejen de caminar, porque cuando la iglesia se detiene, se transforma en una hermosa asociación piadosa que enjaula al Espíritu Santo. Está linda esta idea, pensar que cuando no caminamos, es decir, cuando no somos una iglesia en movimiento, cuando nos achanchamos, nos transformamos en una asociación que enjaula al Espíritu Santo. No dejamos que el Espíritu sople, sino que lo tenemos enjaulado, lo controlamos nosotros. Somos los dueños del Espíritu, nosotros decidimos dónde sopla y dónde no sopla. Nosotros le decimos al Espíritu lo que tiene que hacer. Eso es enjaularlo. Eso no es el Espíritu de Dios. Y el Papa pone esta frase que les aseguro, les propongo que la anoten, porque es muy fuerte y muy linda. Gustav Mahler fue un músico, pero parece que aparte de músico ha sido un gran pensador, y que dijo cosas como esta: la fidelidad a la tradición no consiste en adorar las cenizas, sino en custodiar el fuego. La repito, la fidelidad a la tradición no consiste en adorar las cenizas, sino en custodiar el fuego. La fidelidad a la tradición es la fidelidad a nuestras creencias, la fidelidad a lo que creemos, a lo que vivimos como cristianos, la fidelidad a nuestra historia como iglesia, la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad al magisterio de la iglesia. Pero nos dice el Papa, ojo, porque la fidelidad a la tradición no consiste en adorar las cenizas, sino en custodiar el fuego. Nosotros tenemos que ser custodios del fuego del Espíritu que viene soplando en la iglesia desde siempre, pero no nos podemos quedar en las cenizas. Acá dejaría otra pregunta. ¿Qué son cenizas para nosotros? ¿Cuáles son las cenizas de nuestra comunidad? ¿Cuáles son las cenizas de mi grupo de catequesis? ¿Cuáles son las cenizas de mi grupo de pastoral? ¿Cuáles son las cenizas de nuestra iglesia diocesana? Cuando a veces nos quedamos en los recuerdos, cuando el Papa nos dice, ojo con ser momias de museo, ojo con ser un museo de viejos recuerdos. Quizá eso es adorar cenizas. Eso no es lo mismo que custodiar el fuego. Claramente no se tiene que apagar el fuego del Espíritu, pero no es lo mismo que adorar las cenizas. ¿Qué son cenizas para nosotros? ¿Y qué es para nosotros custodiar el fuego? Sigue diciendo Francisco, a Dios le gusta volcar posiciones. Y nos recuerda el Magnificat, cuando la Virgen dijo, ha derribado a los poderosos de su trono y exaltado a los humildes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Francisco cuando nos dice que le gusta volcar posiciones? El Papa dice que el camino sinodal lo vamos haciendo juntos. Hay que dejar de distinguir entre líderes y subordinados. El Papa dice, córtenla con el tema de las jerarquías. Son un pueblo que camina, y un pueblo que camina iluminado por Cristo Sol. Acuérdense el logo al comienzo. Y dice el Papa, erigir monumentos jerárquicos es tapar ese sol. Claro, si levantamos las paredes de la jerarquía, esa iglesia piramidal que muchas veces, desgraciadamente, fuimos formados, ¿no? El obispo, los curas, las religiosas, y abajo la gente, abajo el pueblo de Dios. Cuando en realidad la propuesta desde los Hechos de los Apóstoles fue otra, fue caminar juntos, con distintos roles, con distintas responsabilidades, con distintas misiones, pero caminar juntos. Y el Papa entonces dice, si levantan muchas paredes de jerarquías, van a tapar el sol. Y Cristo es el sol. Y si perdemos a Cristo Sol, vamos a andar a oscuras y seguramente no vamos a caminar hacia ningún lado. Voy terminando con algunas frases del Papa. En un momento el Papa en este texto dijo que hay que escuchar a los más pobres. Entonces el Papa inventó un diálogo imaginario y dice, pero padre, ¿qué está diciendo? Los pobres, los mendigos, los jóvenes drogadictos, todo eso que la sociedad descarte, ¿también son parte del sínodo? Y el Papa se contesta a sí mismo, sí querida, no lo digo yo,
el Señor lo dice. Los más pobres, los descartables, son parte del sínodo. Si no te acercas a ellos para estar un rato con ellos, para escuchar no lo que dicen, sino lo que sienten, es decir, escuchar los corazones, como ese Dios cardiagnóstico, incluso los insultos que te dan, no estás haciendo bien el sínodo. Miren esto, en el sínodo tenemos que escuchar a todos. También parece que tenemos que escuchar los insultos que nos den. ¿Cuántos insultos que nos merecemos, no? Yo leía hoy esa terrible noticia de la cantidad de víctimas de abuso sexual que hubo en París, en Francia, perdón. Pensaba cuántos insultos, cuántas heridas y cuántos corazones lastimados en esa iglesia de Francia. ¿Cuántos serán los insultos que nos tengamos que ligar nosotros, no? Pero al mismo tiempo hay que saber escucharlos. Porque el sínodo llega a los límites, incluye a todos. El sínodo es también dar espacio al diálogo sobre nuestras miserias. Poder nosotros reflexionar sobre las miserias. Las miserias que tengo yo como obispo, las miserias que tiene, decía el Papa en Roma, los obispos auxiliares, las miserias de los sacerdotes y de los laicos, y de los que pertenecen a las distintas asociaciones. Acarrear toda esa miseria. Pero si no incluimos a los miserables, entre comillas, dice Francisco, de la sociedad, a los descartados, nunca podremos hacernos cargo de nuestras miserias. Y esto es importante, que en el diálogo puedan surgir nuestras propias miserias sin justificación. No tengan miedo. Es decir, el Papa nos plantea que el sínodo es caminar juntos, es escuchar todas las voces, incluso los insultos, pero es acarrear una mochila, no solamente con lo que nos gusta, también con nuestra miseria. Parecería que si escuchamos a los hermanos más descartados, más desechables, parecería que ellos pueden iluminar nuestras miserias. No podemos tener palabra prohibida en este camino sinodal. No podemos quedarnos, me acuerdo de una película llamada De eso no se habla, ¿sí? No puede haber temas de los que no hablemos. Todos los temas tienen que ser trabajados en el sínodo. Por eso nos dice Francisco, no tengan miedo. Puede ser complicado, pero no tengan miedo. ¿Por qué no tengan miedo? Porque el Espíritu Santo en su libertad no conoce fronteras, ni se deja limitar por la pertenencia. Si la parroquia es la casa de todos en el barrio, y acá les dejo otra pregunta, ¿es la parroquia la casa de todos en el barrio? ¿Es la parroquia la casa de todos? ¿O es el lugar al que van algunos cuando necesitan un sacramento? Como cuando la camioneta pasa por la YPF porque necesita cargar nafta. Pero ninguno de nosotros se siente dueño de la YPF. Cargamos nafta y rajamos. En cambio, en las comunidades parroquiales no son estaciones de servicio. Sería lindo que todos la sientan la casa de todos. No es un club exclusivo la parroquia. Nuestros grupos no son un poco a veces exclusivos. Y nos dice el Papa, les pido un favor, dejen las puertas y las ventanas abiertas. Con la excusa del frío nosotros cerramos todo. Es impresionante. Con la excusa del frío no caminamos y entonces a veces estamos alejados de la realidad, porque hasta para hacer 2 cuadras andamos en auto o en taxi. Con la excusa del frío nunca abrimos ventanas y puertas, y no solamente las de los edificios. El problema es que no abramos las ventanas y las puertas del corazón. Porque nos dice el Papa, no se limiten a considerar solo a los que acuden o piensan como ustedes, que serán el 3, el 4 o el 5% nomás. Claro, la gente que va a las parroquias, deje que entren todos, salgan al encuentro y que se interroguen, que sus preguntas sean las de ustedes. Permítanse caminar juntos. Y nos da como una certeza, Francisco, el Espíritu los guiará. Tengan confianza en el Espíritu. No tengan miedo de entrar en diálogo. Déjense impactar por el diálogo. Es el diálogo de la salvación. Aquí dejaría otra pregunta. ¿Somos de dialogar? ¿Aprendimos a dialogar? ¿Sabemos dialogar? ¿Cómo nos cuesta a veces? A veces, como decía yo la otra vez, un sordomudo primero es sordo y por eso no sabe hablar, porque no aprende a hablar. Quizá tengamos que primero aprender a escucharnos para entonces aprender a hablar y tratarnos bien en el diálogo.
Termino. Al principio y al final de esa charla de Francisco dice, no estén desencantados, prepárense para las sorpresas. Y nos da una certeza más. Dios es siempre un Dios de sorpresas, incluso en la forma en que pasa y se hace oír. Como que Francisco nos dice, si quieren caminar juntos, ábranse a las sorpresas, ábranse a las opiniones distintas, ábranse a los diversos, caminen juntos, el Espíritu Santo los va a guiar, ténganse paciencia, vayan todos a un buen ritmo, pero ténganse paciencia y anímense a escuchar todas las voces, incluso las que incomodan, incluso los insultos. Hasta acá es un poquito lo que yo les quería compartir. Les aseguro que el texto es muy jugoso. Yo les voy a pasar ahora el texto, que hay una buena traducción en el Observatorio Romano, porque vuelvo a insistir, mucho fue de improviso. Pero me gustaría, quizá ahora, un poco Mónica y Majo nos van a guiar, que podamos, quizá con estas preguntas, animarnos en el chat, si quieren ir contestando algo. Veo que alguna cosa hay. Majo irá viendo si las va recuperando. Si queremos escribir en el chat, o si hubo alguna idea que nos quedó resonando y brevemente queremos compartir todos juntos. Muchas gracias. A vos, Padre. Vamos a ir compartiendo un poquito, Majo, si vos querés ver desde el chat, pero también los que quieran hacer algún aporte verbal, levantando la manito a través del emoji que tienen abajo en sus pantallitas, podemos sumar esa participación y también sería muy buena. Majo. Acá estoy. Habíamos hecho un par ahí de preguntas, que fue las que fue diciendo Jorge, usando como disparador la frase de las cenizas y el fuego de Mahler. La leo de nuevo por si alguno no la escuchó. La fidelidad a la tradición no consiste en adorar las cenizas, sino en custodiar el fuego. Entonces, en base a eso, preguntarnos en qué reconocemos que en nuestras comunidades que hay cenizas que estamos adorando, y qué fuegos tenemos que custodiar. Y también ahí José en el chat ponía otra pregunta, siguiendo las palabras de Francisco en este camino de preparación al sínodo, ¿de qué tenemos que dejar de tener miedo? ¿A qué le tenemos que dejar de tener miedo? ¿Y a qué tenemos que animarnos? Si ahora alguno se anima a hacer su aporte con micrófono abierto, es el momento. Hoy vamos a tratar de hacer la compartida todos juntos, porque creo que somos un número que puede hacerlo, así que, porque por ahí dividir en grupos nos iba a llevar más tiempo en organizarnos, así que el que se anime es el momento ahora, el que quiera compartir en el chat también lo puede hacer y vamos a ir recopilando todo esto. Alguien que, por favor, que rompa hielo, no se hagan los tímidos ahora, que después en los grupos chiquitos se hablan todo. Jorge está silenciado. Quizás se puede ir leyendo algunas de las cosas que están en el chat, como para, porque hay algunas respuestas listas, me parece. Bien. Acá hablamos a alguien. Yo puse lo de las cenizas. Rebeca dice, las cenizas son los puestos que impiden a otras personas colaborar en los distintos servicios. Otra es el vacío que hay después de que reciben por primera vez el sacramento de la comunión y la confirmación. Después, el fuego o ser misioneros, que nos reconozcan en el amor. José dice, la caridad es el fuego sagrado que tenemos que custodiar. Cristina dice, iglesia en movimiento. Luciana ahí levantó la mano, va a romper el hielo. Tiene el micrófono, es todo suyo. Buenas, ¿cómo andan? Yo creo que tenemos que aprender que no tenemos una sola verdad, a poder escucharnos, a aceptar cómo vamos compartiendo la presencia de Jesús en nuestra vida, y estar más abiertos a eso. Genial, muchas gracias por tu aporte, Cari.
Hola, buenas noches. Yo me quedaba pensando en la pregunta del miedo, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo? Y me lo hacía en primera persona, ¿a qué le tengo miedo? Y también me parece que al diálogo le tengo miedo. Quizás de chica intenté hablar muchas veces o decir lo que pensaba y no me fue bien. Y por ahí lo puedo ver como decir las cosas, ¿no? Le tengo miedo y por ahí, por no haber dicho las cosas, creo que pasaron cosas, ¿no? Me parece que es importante esto que decía, que dice el Papa, ¿no? De animarnos a hablar, animarnos a escuchar, y no quedarme en esto de que si el padre, si el sacerdote de la parroquia no me convoca, yo no puedo hablar, ¿no? En esa comodidad, en ese miedo, en esa cosa que chata, que genera una chatura, sino que tener la conciencia de la importancia de la voz, de la particularidad del laico también, ¿no? Que todos tenemos la misma importancia de la voz, y que es importante decirlo. Quizás no para que se haga lo que uno quiere, ¿no? Sino que es importante decirlo para que podamos, para que se pueda discernir, para que se mueva el espíritu. Por algo también cada laico tiene una inquietud en el corazón. Así que yo sentía como un miedo a trabajar y pensaba también en esto de gestar los espacios de escucha y salir de cualquier comodidad, que quizás con la excusa del miedo o cualquier otra excusa que a veces yo en serio he sentido de miedo, decir, uy, ¿esto lo digo o no lo digo? ¿Me va a ir mal? ¿Me va a ir bien? Si digo esto, ¿estará de humor el otro para recibir esto que quiero decir? También, obviamente, buscar el momento, buscar las palabras, pero no quedarme en el silencio o en la apatía de decir, bueno, ya está, no tiene importancia esto. Así que, bueno, para orarlo, para trabajarlo, bueno, que el Señor me ayude a poner los medios para animarme a hablar. Gracias, Cari. Recupero algo del chat y después le paso la voz a Verónica. Alfredo dice, debemos dejar de tener miedo a lo diferente. El fuego sagrado debe reavivar nuestra necesidad del encuentro con el otro. Gracias, Alfredo. Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo estuve pensando mucho desde mi comunidad, estoy en la pastoral, en la catequesis de niños, y nos resulta muy difícil, no es el primer año después seguimos en pandemia, pero no es después, digamos, que volvimos a los encuentros presenciales, que los chicos y las familias vengan a misa. Nosotros tenemos los encuentros de catequesis los sábados por la mañana y los sábados por la tarde, y los domingos invitamos a toda la comunidad, no solamente a las familias de las catequesis familiares, sino a toda la comunidad. Tenemos varios horarios de misa, y nos cuesta mucho que la gente venga a misa, y las familias vengan a misa. Yo no sé si es un tema, digamos, de este tiempo que estamos pasando, o es un tema de la iglesia, enamorar. Esa palabra tan linda de ser iglesia de puertas abiertas, y tener, bueno, y tratar de enamorar, primero enamorarnos nosotros de Jesús, y después contagiarlo, hacer que el otro se enamore. Bien, gracias, Verónica. Le doy la palabra ahora a Juan, y recupero acá lo que están escribiendo en el chat. Dice acá Juan, las cenizas las veo reflejadas en no atreverse al cambio. Eduardo dice, el fuego es el mensaje, la buena noticia. Las hermanas de Piedrabuena dicen, las cenizas serían el individualismo, y el fuego, el sentido de pertenencia, la comunión. Eduardo también dice, las cenizas son todo lo que nos aparta, nos distancia del legado cristiano como iglesia. Gracias. Juan. Sí, bueno, buenas noches a todos. Yo creo que es un desafío que tenemos todos los que conformamos la iglesia, tanto pastores como pueblo, ¿no? De esto del cambio que nos pide el Papa. Sabemos que dentro de la iglesia hay diferentes corrientes de todo tipo, y creo que por eso cuesta mucho, ¿no? Por ahí lo que estamos en el sur y venimos de esta provincia, tenemos otras realidades, digamos, la iglesia se maneja de otra manera, mucho más tal vez de esa ceniza que hay que dejar atrás, como dice el Papa,
y bueno, yo creo que es una oportunidad muy linda que tenemos de poder abrir la mente y de realmente de seguir a Cristo a través de la convicción personal y de la vida diaria. Para mí la ceniza es esa iglesia, digamos, encuadrada en ideas muy estrictas, por ejemplo, las familias ensambladas, ¿no? O quién debe comulgar, quién no debe comulgar, o si no me confieso no comulgo, y hay muchas cosas que nosotros creo que tenemos como ceniza. Y la iluminación, el sol, lo veo esto de la liberación del aceptarnos. Creo que lo que estamos haciendo el curso de Héctor, creo que no, los jueves que tenemos, bueno, yo creo que nos favorece la apertura de la mente, ¿no? De no marcar a nadie con el dedo, que no somos jueces, que la iglesia no está para personas perfectas, que Jesús no vino para el perfecto. Y bueno, es realmente, él decía de que nosotros somos verdaderamente los que creemos en la vieja iglesia, porque se comenzó con eso, aceptando, Jesús aceptaba todo lo que era descartado de la sociedad, digamos. Y la iglesia se transformó, lamentablemente, a través de los años en aceptar a la gente, entre comillas, perfecta. Y bueno, creo que eso tenemos una posibilidad única y muy interesante en nuestra diócesis de poder abrir nuestra mente y vivir la fe de otra manera. Gracias, Juan. Muy bueno tu aporte. Antes de darle la palabra a Cachito, recupero acá el chat. Fabiola dice cenizas, el egoísmo que se acentuó con la pandemia. Fuego, la comunidad, especialmente los jóvenes, pensando en esto de custodiar, ¿no? Adriana dice, las cenizas son los prejuicios, olvidándose de recibir la vida como viene, siendo que Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahí en sintonía con lo que decía Juan. Cachito, te cedemos el micrófono. ¿Cómo están? Bueno, yo miraba del lado de que por ahí nos cuesta delegar, ¿no? Por ahí ve a algunas personas en una comunidad que están metidas en todo y yo también estaba así y por ahí me costaba porque uno está acostumbrado a hacer de un modo y quiere que salga lo mejor posible, ¿no? Pero después hay que abrirse, ¿no? Abrirse a todo lo nuevo. Y eso incluye los errores que traen los jóvenes o los adultos, ¿no? Porque como son nuevos, los tenemos que acompañar, pero a veces por eso no delegamos, ¿no? Entonces por ahí decía la ceniza no delegar. Y bueno, y el fuego, por ahí también veían en las comunidades, por ahí la ornamentación, todo eso, visto que siempre quieren que esté todo hermoso ahí cuando llegue la gente, y a veces nos olvidamos de recibir bien a los hermanos, ¿no? En las puertas, digamos, cuando llegan a la comunidad, bueno, eso era para mí, ¿no? Así que... Gracias. Gracias, Cachito. Muy lindo tu aporte. En el chat, ahora te doy la palabra, Esther. Adriana nos dice, las cenizas son los prejuicios, olvidándose de... no, esto ya lo leí, perdón. Los fuegos son los niños y los jóvenes. ¿Esther? Sí, buenas noches a todos. Bueno, con la son los obstáculos que nos apartan del camino, los celos, la envidia, los grupos cerrados. Nos cuesta trabajar en un solo movimiento, pero también ayudan a rever y mejorar. En cuanto al fuego que debemos custodiar, es poder llevar la palabra de Dios a donde no es conocido, y también que haya muchos más laicos que se animen a la misión, pero a la misión de salir puerta afuera, de estar en contacto con el otro, de poder ver esa mirada, el escucha, y también reconocer un Dios vivo que nos abraza en cada paso.
En cuanto a dejar de tener miedo, es eso, de dejar la postura de comodidad y abocarnos al movimiento en salida, el movimiento del contacto con todo, pero como iglesias unidos, sin importar a qué grupo estemos, a quién pertenecemos, sino todos juntos. Si trabajamos todos juntos, es como el vuelo del ganso, ¿no? Ir para un mismo lado con un solo objetivo, hacer conocer la palabra de Dios donde no es conocida. Gracias, Esther. Acá en el chat Adriana nos dice el fuego, el diálogo y la escucha, acompañando a la par como lo hacía Jesús. Gracias. Adriana Apis. Hola, ¿qué tal? Me había equivocado de manito, Majo, porque ya había pedido antes. Bueno, primero, bueno, buenas noches a todos, pero yo creo que cada uno de nosotros hay veces hablamos en C, ¿no? En tercera persona. Y me atrevería a decir que no sé si cada uno de nosotros tiene noción verdadera que iglesias somos todos y cada uno de nosotros. Entonces cuando decimos la iglesia se propone, la iglesia pide, a ver, cada uno de nosotros es iglesia. Entonces también nosotros tenemos que hacernos cargo. Decía Cachito algo de que a veces no sabemos delegar, y es cierto, a veces nos creemos que como hacemos las cosas, nadie las puede hacer, entonces me meto en todo, no dejo que el otro participe, y eso creo que es la ceniza que más cuesta erradicar en cada uno. Y de pronto me quedo, bueno, yo doy catecismo, ¿no?, a los chicos, y me quedo con la alegría de los pibes, con la alegría de la gente joven. Entonces me parece que el fuego a custodiar está en ellos. Y también en nosotros, animarnos a reencontrarnos en el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros, y en ese espíritu animarnos a entusiasmar y a contagiar al otro. Me parece que debemos eso, que nos debemos, cada uno de nosotros, hacer un poco niños, perder la timidez, perder el temor. Creo que también otra chica comentó algo, porque el padre no me autoriza, o no quiere, o porque es nuevo, o porque no sé qué va a opinar, o porque me da vergüenza qué puede decir el otro. Bueno, dejemos de lado eso, pero me parece que en tanto y en cuanto no nos fortalezcamos en este Espíritu Santo, vamos a estar anclados en lo que creemos que está hecho a mi medida, o es la comodidad, o por los años, o por esos prejuicios. Entonces, si logramos erradicar esos temores internos que cada uno de nosotros tiene, vamos a poder hacernos iglesia compartida y sinodal, ¿no?, en movimiento. Eso es mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Adri. Recupero acá algo que decían en el chat. Dolores dice: hay que llevar la iglesia al pueblo, dado que la misión de la iglesia es poder mostrarle a la gente el amor de Dios y decirles que todo es posible, que es posible cambiar los corazones para poder vivir el proyecto de Dios. Debemos de ser desde nuestros lugares misioneros en salida. Y también acá aporta Cristina: las cenizas, las mezquindades y el fuego, el buen trato. Un simple saludo en el recibimiento de padres y padrinos. Buenísimo. No sé si alguien más. Hermana Rafaela, ¿vos estás levantando la mano? ¿Yo vi bien? Sí. Puede hablar. Bueno, a mí me da muchos resultados. Yo trabajo con los adultos, tengo catequesis, y me da mucho resultado la sonrisa. Es como que uno, al sonreír a los demás, es como que encuentra un ambiente donde uno puede dar un apoyo espiritual al que necesita. Y lo lleva como un recuerdo, más que un recuerdo, lo lleva como una vivencia, que después de muchos años te dicen: mira, esto vos me dijiste en tal situación, cuando uno realmente ni lo recuerda ya, porque
ha pasado el tiempo. Y creo que eso es muy importante. Y después muchas veces nosotros a nuestro paso nos olvidamos, a veces vemos delante de la iglesia jóvenes que se reúnen, que están fumando, y nos cuesta decir una palabra. Y creo que es el tiempo de que empecemos a acercarnos a esas almas que necesitan de Dios y también no dejar de lado la palabra de Dios. Gracias, hermana. Muchas gracias por tu aporte. En el chat, Marita nos dice, qué importante saber cuál es la ceniza que tenemos que dejar y mantener el fuego de cada uno de nosotros. Sí, tal cual. Es bueno poder identificar en qué estamos adorando cenizas, que nos está quitando energía para custodiar el fuego, ¿no? Está bueno que lo identifiquemos para poder trabajar sobre eso. Padre Raúl, el fuego es escuchar, asumir y comprometerse con las necesidades duras de la sociedad, la adicción en todas sus expresiones, el maltrato a niños y jóvenes abandonados y sin techo, situación de calle. El fuego es el mismo Jesús dándose desde la miseria. Le doy la palabra a Eduardo, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo lo que quería compartir es que muchas veces caemos en absolutizar los extremos, ¿cierto? Las cenizas y el fuego. Y si analizamos, forman parte de un mismo ciclo. Las cenizas aportan al suelo un sustrato donde va a renacer la vida. Pero esa ceniza ha sido generada por el fuego que aparentemente ha arrasado todo. Creo que esto lo podemos asociar con las vidas que tienen nuestras comunidades, en las que tenemos cenizas y tenemos fuego. No hay quienes sean ceniza y quienes sean fuego. Creo que todos pasamos por esa misma situación. A veces uno se puede pensar, bueno, y las cenizas somos los laicos que muchas veces estamos acotados en nuestros tiempos para nuestro servicio misionero en las comunidades. A veces las cenizas son la soledad que vemos en nuestros sacerdotes, en nuestras hermanas, y que muchas veces están pensando, a ver, ¿cómo hago para mantener el templo? ¿Cómo hago para pagar ciertos gastos que tengo? Pero a la vez también, ¿cómo recreo a mi comunidad para abrazar el espíritu de fe y de evangelización? ¿No? Entonces creo que son cuestiones que se entrelazan, pero también está el fuego de estos voluntarios que a pesar de las adversidades y de las limitaciones cotidianas tratan de seguir y tratan de ayornarse a los nuevos discursos y tiempos que transcurrimos como sociedad. Pero también está el fuego de nuestros pastores que tratan permanentemente de reinventarse y a la luz del Evangelio ayornar ese mensaje para que llegue a una sociedad que muchas veces también está tan embuida en sus inquietudes, en sus limitaciones, que cuesta. Por eso creo que forman parte ambos estadios de una misma realidad. Gracias, Eduardo, por tu aporte. Acá Adriana nos dice, el fuego, la fe que enciende los corazones, porque introduce el deseo de encontrar a Cristo. No sé si alguien más se anima a compartir con micrófono abierto. Andrea, a ver en el chat, nos dice, el fuego es amar al otro, aceptándolo tal cual es. Yo creo que primero agradecer, perdón, Juan. Juan ahí levantó la mano. Justo nos pisamos, estamos compartiendo mucho. A mí el jueguito de la ceniza, el fuego, a mí me gustó mucho lo que dice Eduardo. Yo veo como la ceniza esto, viste, que a veces quedamos en acciones y quedan en ese simple mero término. Además decimos, bueno, che, caminando, viste, sí, caminando, estamos caminando. Y sí, bueno, caminamos como iglesia, y el caminar no va a ser muy buen runner nomás, viste, si no sabemos para qué lado vamos y cómo vamos, ¿no? Entonces yo veo que a ver,
justo me está molestando mi perro. Digo que, así como los discípulos de Maús dicen, cuando caminamos con Jesús nos sentíamos el ardor cuando nos explicaba las Escrituras, me parece que va como eso, ¿no? Así, bueno, que la ceniza es no hacer las cosas por hacer, sino que decir, bueno, che, bueno, ¿qué estamos? Y estamos haciendo, ¿viste? Sin que en el medio esté Jesús, ¿no? Entonces, esa es la única manera en la cual todas nuestras pastorales, que son totalmente distintas, desde la catequesis, la Cáritas o los colegios, o lo que sea, sin Cristo en el medio, sin Cristo en el corazón, sin llevarlo adelante del todo, va a ser que caminemos nomás, simplemente, ¿no? Y no que llevemos el Evangelio. Me parece que va por ese lado, digamos, la custodia, ¿para qué lado va, no? Decimos, ¿qué custodiamos? Simplemente lo que hacemos, decimos, che, bueno, y este sábado tenemos que dar catequesis, listo. ¿Viste? Como si fuera simplemente caminar. O sea, seguramente podemos ser muy buenos runners. La gran mayoría de nosotros decimos, a veces hacemos las cosas automáticamente y sí, bueno, caminamos. Pero me parece que esto es como más trascendente, decir, che, el fuego va por otro lado, es que todos los días en nuestras misiones, todos los días en nuestras pastorales, estamos llevando a Cristo, ¿no? Y sí, bueno, ¿de qué manera podemos hacer extraordinario? Lo ordinario que es simplemente a veces abrir la parroquia y recibir a un hermano que justo en ese momento necesita, o esto, ¿no? Es decir, tener la parroquia abierta para que sea el centro también de nuestro barrio, como es nuestra vida, es decir, bueno, que no simplemente lo busquen para un sacramento, sino que también lo busquen en las alegrías, en las tristezas, en todo este tiempo, ¿no? O sea, lo veo como ese lado, ¿no? Como ese hermoso jueguito que explicaba Edu, que es tal cual, porque todo tiene que ver. O sea, si hay ceniza, porque también hubo fuego, o sea, hay algo que también podemos volver a revivir, pero no quedarnos en eso, ¿no? Sin decir, bueno, che, caminemos. Bueno, vamos caminando y vemos. Y vamos a caminar kilómetros y kilómetros y capaz que no encontremos nada, ¿no? Entonces me gusta esto, ¿no? Decir, bueno, caminamos y cómo caminamos, y me parece que con esa experiencia de los discípulos de Maús, decir, bueno, tenemos que sentir algo en el corazón, algún ardor, y eso es Jesús, ¿no? Hablé con un ruido de perro y mi perro acá molestándome, increíble lo que hizo. Gracias, Juan. Ahí comparto un aporte de Daniel, de curita Daniel, que me encantó, me parece que está muy bueno. De darnos espacios de encuentro y de escucha gratuitos, festivos, de igual a igual. Yo a veces pienso que nuestras celebraciones eucarísticas me parece que han perdido la fiesta. Han perdido la fiesta. Está bueno que lo pensemos. Vicente dice, cenizas, los obstáculos, miedos, prejuicios, falta de tiempo. Fuego, tener un corazón de niño. Reavivar la esperanza, atreverse a soñar, el buen trato, ser amables, agradecidos, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a confiar. Adriana dice, custodiar el fuego, custodiar a nuestro corazón, para que se mantenga vivo y alegre en el Espíritu Santo, y en él animarnos a compartir el Evangelio a los demás, y animarnos a escuchar a todos. Muchas gracias por sus aportes en el chat. Ahí, Jorge, ya no sé si querías. Ahí, sí, Marco. Ahora sí, le vamos a dar lugar también al padre Jorge. ¿Sabes qué? Eso siento que también es parte de custodiar el fuego, vernos, ¿no? Éramos unos 20, estamos terminando después de una hora 60, donde están de algún modo representadas todas las vocaciones, todos los llamados que como iglesia tenemos en nuestra diócesis. Nos miramos y nos reconocemos o nos damos cuenta de dónde somos, dónde estamos, ¿no? Reconocernos familia de fe es parte del fuego lindo que enciende el Espíritu de Dios en nuestra diócesis, ¿no? Estamos de cumpleaños, 60 años siendo familia diocesana, y creo que de las cosas lindas que hay que agradecer. No solo vamos a rezar al final con la oración de la diócesis, pero valorar, veo los rostros de los sacerdotes que nos acompañan en las comunidades, de las hermanas de los colegios, de distintos servicios, no solo colegios, los que podemos estar en la diócesis y los que circunstancialmente estamos afuera por dificultades, estamos desde el norte hasta el sur, ¿no? Y es parte del fuego. Hay cenizas, seguro, y tendremos que seguir caminando para que no se nos, para que las brasitas que están encendidas, sigan dando calor, sigan dando luz. Y a mí me gusta resaltarlo porque es de las cosas lindas que le tengo que dar gracias a Dios que camina entre nosotros. Les comparto que les voy a volver a poner el link que compartí hace un momentito, porque ya subimos el material que nos ofrecía el padre Jorge recién de la presentación y también lo del Papa. Me parece que esto que fuimos compartiendo nos fue generando
hay que rumiarlo. Es un material que vale para la rumia personal en cada pastoral. Así que ahora ya les volvemos a pegar el link. Es más, les muestro donde, y los animamos a que vayan y lo busquen. Me parece que es una instancia valiosa para que la descarguen y la compartan en los espacios en los que están. Ahí ya se los estoy mostrando, ahí lo están viendo en pantalla. Cuarto encuentro, en el de hoy, el material de la homilía del Papa y la presentación que hizo el padre Jorge recién. Son unas plaquitas sencillas y lo tienen también para compartir en los distintos espacios. Bien, bueno, yo les sugeriría, lo vamos a anotar, Majo lo anota en el chat, pero voy a, antes de irnos al momento de rezar, por todo el fuego que hay que seguir animando y cuidando, y que tomen nota de las fechas de los dos próximos encuentros que vamos a tener en el año. Miércoles 3 de noviembre, para que ya la agendamos y no se nos superpongan con otras responsabilidades. Miércoles 3 de noviembre a las 20 horas. Por razones litúrgicas obvias, el 2 de noviembre no nos íbamos a juntar. Tenemos mucho seguramente por rezar y acompañar a nuestras comunidades el Día de Todos los Fieles Difuntos. Así que al día siguiente nos encontramos nosotros, miércoles 3 de noviembre a las 20. Y el lunes 6 de diciembre. Lunes 6 de diciembre a las 20. Corrimos el día porque el martes ya estamos en las vísperas de la Inmaculada Concepción, de peregrinaciones en toda la diócesis, y bueno, hay que dejarle el espacio que necesitamos para acompañar justamente la devoción de todos a la Virgen. Bien, ¿tomaron nota? Porfi. Igual vamos a recordar a través de las redes sociales y demás, pero ustedes también, cuando participen en las reuniones en las comunidades, decir, no, ahí tenemos un compromiso todos, está bueno que nos agendemos para participar en este espacio. Tenemos el espacio de escucha, de participación, y para hacer oír nuestra voz, usémoslo. Es parte de seguir avivando el fuego en nuestras comunidades. Bien, Padre Jorge, ¿alguna indicación más? Yo solo un avisito. Gracias a todos con los que nos vamos a reencontrar el jueves, porque empezamos el curso a estudiar, Biblia en mano, a estudiar, a reflexionar y seguir avivando el fuego de nuestra vida pastoral con la palabra de Dios. Ahí ya la tienen en la mano, la están mostrando la palabra. Bien, el jueves, si Dios quiere, a las 20 horas, una hora y cuarto, hora y media. Arrancamos con Gerardo García Helder, el curso de octubre y noviembre. Animar en la pastoral, nuestras pastorales, cada uno la propia, desde la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Saben cuántos somos? 180. A mí me ha dado una cosita así en la 180. 3/4 somos de nuestra diócesis. Impresionante la necesidad o la sed que ustedes están diciendo que tienen de estos espacios. Así que los que quieran sumarse están a tiempo, sigan multiplicándolo. Felicito a los catequistas. Hay algunos ahí que son responsables de los catequistas, que acompañan a los catequistas. Los felicito, impresionante. También la mayoría somos mujeres. ¿Qué le vamos a decir a los muchachos? ¿Se nos han quedado atrás? Bueno, seguimos invitándolos. ¿Hay alguien que está haciendo manito? La hermana Rita, ¿estás? No. Hola, yo ya que estamos en avisos parroquiales, veo caras conocidas en los catequistas, las monjitas, los curitas, los laicos. Contarles que hemos armado un grupo de WhatsApp con todos los catequistas, ya tenemos más de 160 catequistas en el grupo de WhatsApp y queremos llegar a todos. Entonces, les quiero pedir, aprovecho este espacio, para pedirles que si tienen contactos de sus catequistas me los puedan mandar para sumarlos a ese grupo, pues estamos tratando de llegar a todos. Eso, nada más.
Bien, gracias. Bien, mejorar la comunicación siempre nos hace bien. Bueno, así que no quito más tiempo, solo decir que hermoso que nos reencontremos, si Dios quiere, con muchos de ustedes el próximo jueves a las 20 horas, ¿sí? El miércoles, mañana les está llegando a todos los inscriptos por email, porque esta WhatsApp se nos puede caer, por email el link. Atenti. Miren, fíjense, ya les hemos enviado uno para saludarlos, así que mañana les llega el link. Bien, padre. Bueno, dos cosas. La primera, agradecerles enormemente que estén, que hayan participado, que sigamos haciendo juntos este camino sinodal, que, bueno, como nos decía Francisco, vamos caminando, vamos viendo para dónde. Recuerdo en algún momento haberlo escuchado al Papa también decir que no teníamos que tener miedo a la desorganización, que la desorganización en un camino sinodal es fruto del Espíritu. Así que gracias. Lo segundo es dejarles un desafío, pedirles que vuelvan sobre el texto del Papa, si les sirvió el PowerPoint también, pero fundamentalmente sobre el texto del Papa, y traten de hablarlo en sus comunidades, traten de hablarlo con sus sacerdotes, con sus catequistas, con su grupo, traten de ver cómo aplicar esto que va surgiendo en la voz del Papa Francisco en nuestra comunidad más pequeña, en nuestra comunidad más local. Les dejo como ese desafío, ¿sí? Ponerle, como dicen los psicólogos, nombre a las cosas. En nuestra comunidad, ¿qué significa fuego? ¿Qué significa cenizas? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son las dificultades que tenemos para el diálogo? ¿A quiénes no sabemos o no queremos o no podemos escuchar? Bueno, les propongo que se animen a hacerlo. Les doy un ejemplo. Yo mañana a la mañana tengo una reunión con una comisión que estamos conformando para el acompañamiento de los diáconos y estudiantes de diaconado, y vamos a trabajar este mismo tema, pero ya en clave diáconos, por ejemplo. O a la noche tenemos una reunión con la Comisión Diocesana de Cáritas, y lo vamos a hacer, pero en clave Cáritas, ¿no? Sería como, yo decía, como desparramar la misma fragancia, el mismo desodorante por toda la diócesis, ¿sí? Que todos podamos oler a sinodalidad, cada uno haciendo lo que corresponde, cada uno con su catequesis, con su liturgia, cada uno con sus cosas. Y lo último, creo que es clave los espacios de formación. El jueves García Helder no nos va a enseñar la Biblia como dónde vivía Adán y si Adán y Eva existieron o cuántos años tenía Abraham. Esas cosas se encuentran en los libros. Nosotros lo que vamos a aprender en la animación pastoral es confrontar la palabra de Dios con la realidad. Y por eso me parece que son encuentros más que valiosos. No vamos a estudiar Biblia de manera académica. Vamos a tener encuentros donde vamos a confrontar la palabra que es luz, porque nos ilumina, la palabra que es espejo, porque nos vemos reflejados, la palabra con la realidad. Por eso los animo enormemente a participar de este espacio formativo, que por otro lado fue un poco una respuesta al proceso de escucha, porque entre otras cosas lo que se pedía también era formación. Rezamos juntos la oración de los 60 años. Les propongo que distintas personas abran su micrófono y lean un párrafo. Alguno lee el primero, el segundo, acá estoy marcando, el tercero, el cuarto, que es grande, y el quinto. ¿Sí? 5 voces distintas, así como caminamos juntos, 5 voces distintas que se animen en nombre de todos a rezar. Señor Jesucristo, al celebrar 60 años de la diócesis de Río Gallegos, reconocemos tu presencia en nuestra historia. Queremos darte gracias. Queremos darte gracias porque has permanecido con nosotros en la transmisión de la fe y en la celebración de la Pascua, en el encuentro fraterno y la oración de nuestras comunidades, en la solidaridad y el servicio a nuestros hermanos más pobres. Con Santa Fe queremos ser una iglesia que sueña con los pies en la tierra, que tenga pastores con olor a oveja, que acoja y defienda a los excluidos y descartables de la sociedad, que tenga un aire festivo y alegre,
más allá de las dificultades. Queremos ser una iglesia servidora de puertas y corazones abiertos, que recibe la vida como viene. Una iglesia con animadores de comunidades que comparten la vida cotidiana con el pueblo. Queremos ser una iglesia, lugar de encuentro, casa de fraternidad y fábrica de sueños y proyectos, porque somos herederos de evangelizadores audaces que anunciaron el Evangelio en nuestras tierras con creatividad y pasión. A nuestra Madre María Auxiliadora, a San José y a nuestro patrono San Juan Bosco, confiamos toda la vida de la diócesis. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, que nos anime a caminar sinodalmente, caminar juntos, iluminados por ese Cristo Sol y empujados y animados también por nuestro Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Buenas noches.